Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Amigos Íntimos. Y pues hoy es un día muy especial porque estoy junto a un grande de la televisión ecuatoriana. Él es actor, presentador, modelo, el mejor actor de comedia actualmente, ganador de varios premios ITV. Con ustedes, el talentosísimo Jonathan Estrada. Jonathan, bienvenido y qué rico poder compartir este tiempito contigo. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Amigos íntimos. El nombre del programa, somos amigos. No, gracias por el espacio, por la entrevista. No, para mí siempre será un gusto compartir con toda la gente que les quiere conocer un poquito más de uno. Así que no, estoy presto y dispuesto para cualquier tipo de pregunta. Gracias. Jonathan, y recién, exactamente hace un mes, acabas de grabar tu último capítulo en El Combo Amarillo. ¿Cómo te sientes ya no volver a interpretar a Marcelito Guamán, el personaje que le llegó al éxito? Sí. Bueno, con mucha nostalgia siempre lo voy a recordar. Igual nunca voy a decir, nunca más lo voy a hacer, Marcelito Guamán, porque creo que a la gente hay que darle lo que la gente pide. Y si en algún momento la gente lo quiere, nuevamente Marcelito Guamán, creo que es, al igual que los personajes del Combo, son personajes que no lo decimos nosotros, lo dice la gente, que ya están en la mente, a veces hasta en el vocabulario del pueblo, ¿no? Porque nuestras frases, gracias a Dios, llegó a calar tanto en el público que ya son parte de ellos. Entonces, eso es lo bonito, ¿no? A veces lo que no se gana en autoría se puede ganar en eternidad con las críticas públicas. Así que triste con nostalgia, porque se acabó de grabar El Combo, que fue la comedia más exitosa del Ecuador, no lo digo yo, son 700 capítulos grabados, ninguna otra comedia lo ha hecho. Son 5 años de producción, algunos premios, 4 premios que tuve con la comedia. Así que, ¿Y bueno, qué te gusta más, presentar o actuar? Creo que son dos cosas diferentes, ¿no? A mí me apasiona divertir a la gente, ya sea de conducir, lo voy a hacer con mi esencia, divertir a la gente. Yo no soy un presentador de ceremonia, soy un presentador divertido, como también soy un actor divertido, aunque en la actuación quizá, antes de hacer comedia aquí, que lo que la gente me conocía haciendo comedia, sí hacía otro tipo de género, ¿no? Tragedia. Bueno, en Coavisa me conocí haciendo tragedia, haciendo obras de teatro. Ajá, me conocí haciendo una obra de Federico García Lorca, que se llama Boda de Sangre, que es una de las tragedias con mayor difusión a nivel mundial. Entonces, en la actuación sí quizás es un poco más amplia la cuestión, pero no, a mí creo que me apasiona divertir a la gente. Creo que por ahí, no hay ningún problema hacer las dos. Me encanta. Sí, me encanta hacer las dos. Y ya mismo se acaba el Ecuador tiene talento. ¿Tienes planeado ya qué hacer? Porque sin Combo y sin Ecuador. Sí, se acaba ya la 4ª temporada de TT, que ha sido exitoso. Sí, o sea, mira, hablando de TT, cada vez han sido más exitosas. Hemos creído que cuando ya se ha presentado, la primera estuvo buena, cuando entré yo a la segunda fue mucho mejor. La dupla con Henry. Exacto, junto a Henry, de ahí solo en la tercera, dijimos, bueno, esperemos que haya algo, doblamos el rating, y después dijimos, bueno, viene la 4ª. Entonces, ¿qué pasó? Doblamos el rating. Entonces, para la envidia de muchos, para el dolor de muchísimos, para la crítica de millones, pero yo siempre me quedo no con los 3.000 comentarios manos, sino con el 60% del rating, 70% del rating que tenemos todos los domingos. Tenemos 35 puntos de rating, el que nos sigue tiene 8. Entonces lo digo con mucho orgullo, porque es un trabajo no mío, es un trabajo de todo el equipo, de todo un equipo, ¿no? Y siempre la gente lo dice, ¿no? Pero es verdad. O sea, yo solo únicamente en backstage yo tengo como a 7, 8 personas que me asisten. Yo no únicamente soy yo, y se mueve todo un canal a todas las ciudades, o cuando fuimos a España. Entonces es un gran producto que la gente no lo ve normalmente, y por eso que lo critican 3 o 4 personas, pero creo que el pueblo, que es al que yo me dirijo, a las masas, que no le importa eso, lo que le importa es que le hagan divertir un domingo. Entonces estamos por ahí. Y para mí eres un chico muy guapo, talentoso, humilde. Sí, eres así. Soy un hongo rocote. ¿Y no has pensado en internacionalizarte? Sí. Siempre para el objetivo de alguien, de un actor, un artista, siempre es el que debe viajar, internacionalizarse, entrar en una producción internacional. Pero también, como dice un gran refrán, es difícil hacer huella y mella en la propia tierra de uno, ¿no? Muchas veces la gente dice, no, me fue mejor en el exterior que en la tierra de uno. Y yo tengo que ser soberbio con lo que me está dando mi público aquí en Ecuador. Soy muy
patriota, soy muy patriota, o sea, yo no creo, tengo casi la mitad de mi familia migrante, pero aún así no creo en la migración, no me gusta, no quisiera ser patria en otro país. Creo firmemente que uno tiene que hacer patria, futuro y sembrar aquí en nuestro propio país. Así que si ahorita la gente me está dando su cariño, tengo una empresa que me da totalmente el apoyo, ¿cómo ser soberbio? ¿Cómo decir no, me quiero ir a Telemundo, a hacer novelas en México? ¿Para qué? ¿Para qué ir a ladrarle a un perro mexicano si le puedo estar dando tantas cosas a mi país? O sea, y ellos me están sacar tantas sonrisas en tanta cosa, o sea, y me va bien, o sea, creo que cuando uno no lo piensa en lo económico, sino lo piensa simplemente en hacer bien las cosas, creo que lo otro viene solito. Entonces, estoy muy feliz, tengo igual la confianza de mi canal que me quiere tener mucho más tiempo en mi empresa. Se viene la quinta temporada de Talento, está confirmado. ¿Vas a presentar nuevamente? No lo sé, esperemos. Esperemos. Me encanta. Si no, ya no me hacen otra entrevista. Si viene, me hacen otra entrevista. Si no me contratan, ya ahí sí le contratan, le entrevistan. No, eso y lo que se venga, ¿no? Yo creo que el trabajo de un artista es o sea, nada es estable. Creo que actualmente ni hasta el doctor creo que tiene un consultor estable. Creo que ahora en la actualidad ningún trabajo es estable y mucho más el de nosotros. Entonces, yo tuve la suerte de pertenecer a un producto que estuvo 6 años, que tuve una continuidad de 6 años, una novela de hacer Bongo 1, La Panadería, y de ahí seguimos con el Combo todo el 5 años. Entonces, tuve la suerte, tuvimos la suerte los actores de hacer tanto tiempo, pero el artista, el actor en ninguna parte del mundo tiene estabilidad. O sea, hasta el actor de Hollywood hace una película en 4 meses y se le puede contrato. Obviamente son 20 millones de dólares que ganan, pero igual, esa es la estabilidad que tiene todo tipo de actores. Entonces, ya con el contar con unos 5 o 6 años de continuidad en la televisión ecuatoriana es bastante. ¿No te visualizas? ¿Dónde te ves en 4 años? ¿Dónde me veo? No me gusta nunca, no me gusta. ¿Te gusta vivir el día a día? Sí, tengo sueños, ¿no? Mis objetivos que me gusta cumplirlos, pero mis objetivos cumplirlos son más en lo personal, me gusta ir cumpliéndolos que en lo profesional. Yo creo que lo profesional es muy relativo porque no creo que uno tiene que hacer lo que ama, porque es muy difícil que nos toque justamente hacer lo que amamos, porque el mundo es complicado y el mundo y Dios te pone a hacer las cosas, justo a veces te pone retos, te pone a hacer justo lo que no te gustaba. Y entonces como nosotros somos soberbios y somos imperfectos, entonces renegamos y viviremos amargados trabajando supuestamente en lo que no amamos. Y yo creo al revés, yo creo en que hay que amar lo que uno le toca hacer. Yo hasta los 18 años amaba el fútbol, por aquí nunca pensé actuar, menos conducir, nunca golpeé la puerta de un canal de televisión para entrar a un canal de televisión y mira dónde estoy ahorita, ¿no? Y es porque ¿fue una lesión en tu pierna la que te llevó a eso? No tengo lesiones en mis 2 piernas, mira, a mí se me sale la rodilla. Me tendría que operar, pero ya no voy a operar. Están caras las operaciones, 5 lucas, una rodilla, loco. Me compro un carro, ¿no? Entonces, creo que uno tiene que amar lo que le toca hacer y ahí uno se va a divertir y va a ser bueno. Entonces, si mañana me toca, no sé, ponerme un almacén de carnes, yo he tenido de todo, mi familia ha tenido almacén de todo. Es totalmente descomplicado, ¿verdad? Sí, no, me gusta, créeme que cuando hacía teatro y ahora es diferente la imagen que tú me ves, ¿no? Que uno proyecta porque soy la imagen de un canal y tienes que estar bien hecho a la barbita y todo, ¿no? Pero si no fuera así, créeme que estaría con el pelo largo, barbudo, con 2 aretes de coral, porque me gustaban con aretes negros. Tú todavía andas larguito, ¿verdad? ¿Qué pasa? Sí. Pero creo que todo va cambiando, de todo es relativo en la vida y uno tiene que hacerse a la situación. Creo que ahí está el éxito de un ser humano, en que uno tiene que ponerle rabietas ni soberbios de la vida. Ahorita me ha tocado actuar, me ha tocado conducir, no sé si mañana qué me tocará hacer, y eso es lo chévere. Por eso no soy muy apasionado de decir me veo en esto, porque lo lindo es saber qué viene, no sabemos. Entonces cuando no se sabe, uno se dedica a hacer bien ahorita. Entonces como hace bien ahorita, entonces las cosas solitas se van dando. Yo nunca pensé ser conductor cuando tiene talento. ¿A ti nada te molesta? ¿Terminas de descomplicar? No es que nada me molesta, obviamente me enoja muchísimas cosas. No, ¿Qué te molesta? ¿Qué me molesta? Me molesta la lentitud. Sí, así como que me molesta. Bueno,
creo que es por ahí, ¿no? Me gusta la vagancia, creo que soy alguien que me gusta... Eres muy rápido. Sí, me gusta la rapidez, o sea, me gusta que todo sea no perfecto, porque creo que yo he descubierto en el combo y en mi trabajo, he descubierto que mucho más agradable, o a veces la esencia, el sabor está en la imperfección que en la perfección. Por eso yo siempre digo, yo amo cuando me equivoco, porque creo que de eso la gente... Sí, o sea, más que un fracaso es la equivocación al momento de actuar, la equivocación al momento de conducir, en mi caso, ¿no? Entonces yo creo que de ahí uno puede sacar muchos frutos, porque la gente cree que conducir es hablar perfectamente bien, ¿ya? Y yo creo que no. Ese es mi criterio, ¿no? Y yo creo que esa es mi fórmula y es lo que a mí me está, no sé si me está ayudando, pero, o actuar, o si me va a entender. O sea, yo creo que a veces nosotros hemos sido muy criticados por la fórmula que hemos propuesto en el combo, o en mi caso en el EPT también. Nosotros no somos un proyecto, o hemos sido un producto perfecto, y creo que las imperfecciones, muchas veces en el combo, el reírnos nosotros mismos de nuestros chistes y no aguantarnos nuestra misma risa, eso le encantó al público. Pero obviamente eso no es por perfección, eso es corte, eso es decir corte y vamos a ver otra vez. Pero como poco a poco nos fuimos dando cuenta con los inspectores y todo que eso estaba funcionando, entonces lo dejamos, ¿no? A ese tipo de imperfecciones yo estoy de acuerdo, ¿no? De ahí obviamente los fracasos es otra cosa. Ya, Yo dice que para tener éxito hay que fracasar, porque los fracasos son los que te dan carácter y seguir adelante. ¿Para qué? Claro, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Uno no tiene que... Ese es un refrán que se dice bastantísimo, que de los fracasos se aprende, pero a veces la gente ya le gusta estar fracasando, ¿no? No, pero tampoco entonces le gusta estar cayéndose, y tampoco es eso. No creo que más éxito, o creo que el éxito está en que si tú cuántos años tienes? 21. Ya 21, o sea, el éxito está en que tú no te quedes contenta con que digo, bueno, tengo 21, ya cuando tenga 30 a aprender. Porque así lo pensamos la mayoría, Yo creo que cuando cumplí 20 volví como a nacer, porque al momento de yo tener 23 años, ya tenía una experiencia preparada que hacer las conclusiones como una persona de 49 años. Entonces creo que ahí está el éxito, porque ahí tú puedes combatir con los menores de tu edad o menores de tu experiencia y con los que tienen más experiencia, porque estás igual. Pero si tú tienes 29, en mi caso, y quiero actuar únicamente como los de 29, quiero pensar como los de 29, quiero tener las cosas que tienen únicamente los de 29. Entonces, funciona así, pues seguiré vivo porque tengo nariz y boca para respirar, pero no seré la diferencia ante los demás, ¿no? Entonces, creo que eso hay que buscar, ¿no? Hay que buscar ser un poco, por eso digo, más que pensar en quiero fracasar para aprender, yo creo que no hay que pensar en eso, porque la gente lo dice bastantísimo, y creo que ahí comienza la mediocridad de la gente. El conformismo, porque yo he escuchado que la gente dice de que todos tenemos derecho a equivocarnos, y no es derecho. Un derecho es un derecho, pero un derecho es algo que de ley tienes que tener. Yo digo, todos estamos en la posibilidad de equivocarnos, que es diferente, pero al momento de hablar de derecho y meternos en la cabeza de que tenemos el derecho a equivocarnos, es como que nos gusta equivocarnos y tenemos que equivocarnos para aprender, y no es así. Yo creo que, pues te digo, no hay que llegar a tener 40 años para aprender las cosas. Tenemos que tener, ya a los 20 ya tenemos que tener madurez, criterio y cosas formadas como un señor de 40, 50 años. ¿Cuál es tu debilidad? Mi familia. Sí, mi familia, totalmente. Leí que los primeros sueldos que recibiste aquí de Covisa se los dabas totalmente a tu familia, se los enviabas aquí. Sí, los primeros y los hasta ahora, está jodida la situación. No, sí, creo que me acuerdo, yo ahorré casi todito lo que me pagaron en la novela y me quedé con $100 porque le di todo a mi familia cuando ahorré para pagar una deuda, y después, bueno, en su caso te puedo contar tantos. Creo que vengo de una familia hermosísima, es todo para mí, y nada, son situaciones que obviamente no las puedo contar completamente, no todo, porque son situaciones personales. Yo no hago estas cosas para sacarlas en cara, ni para banderearme, ni diciendo que tengo un buen corazón, que soy un buen hijo. Obviamente, sí. Recién, obviamente, por eso le voy a estar recíproco contigo, que mira como el éxito que has tenido y eres buen hijo. Sí, creo que
La educación también, la gente dice, bueno, la educación, los valores vienen de la casa, ¿no? Y yo también le doy una vuelta a eso, ¿no? Yeah. No creo completamente en eso, porque nosotros los hijos somos una desgracia. Yeah. Y no siempre hacemos lo que nuestros papás nos dicen. Es más, la mayoría de cosas lo hacemos al revés, porque nos gusta sacarles canas verdes a los papás. Entonces nuestros papás nos dicen, no fumes, fumamos. No bailas a las 3, nos vamos a bailar a las 3. Entonces no tiene totalmente verdad que los valores y la educación vienen de la casa. Yo creo que la mitad viene de los papás, porque el papá sí bien te enseña y te puede enseñar con el ejemplo. ¿Y la otra mitad? No todo, es el carácter de uno que se va forjando. Y creo que ahí sí, cuando yo digo, no todos nacemos con la misma capacidad neurológica o cerebral o lo que sea. Porque creo que tenemos los vicios y todas las tentaciones, todos los seres humanos. Mi vicio. Eso, justamente eso te iba a decir. Ya te voy a entrar en eso. Mira, todos tenemos los mismos vicios ahí, a la mano, y cada uno decide hacerlo o no hacerlo. Y muchas veces la gente dice, bueno, es que mi papá fue alcohólico, entonces yo también soy alcohólico, y quieres que te aplauda. O sea, eso no es. O sea, mi papá se fue de la casa a los 10 años porque mi papá era alcohólico y le pegaba a mi abuelita. Y mi papá es un amor de Dios, y nunca fue alcohólico, detesta fumar, detesta los juegos de azar, y él no tuvo que ser alcohólico ni pegarle a mi mami. Y él no, para tener la excusa de decir, no es que mi papá fue alcohólico. Entonces la gente tiene esa excusa, nos gusta excusarnos, ¿no? Y esa gente lo dice. Mira, yo lo he dicho abiertamente, yo he probado drogas, he probado cigarrillos, he probado el alcohol, he probado juegos de azar. Yo cuando me botaron de Coavisa después del Combo 1 estuve 6 meses sin trabajo, viví jugando póker. Me iba bien, me ganaba $800 semanales en las noches de póker, en serio, porque sé jugar póker. Ahora ya no, porque no cerramos casinos. Pero siempre tuve la capacidad, o quizá gracias a Dios tuve ese poder de decisión de decir, no, hasta ahorita fumo. Eso es bueno. Entonces yo nunca me has visto, mis amigos nunca me vieron decir, Ñaño, por favor, tienes un cigarro, dame un cigarrillo, me mata, nunca. O sea, yo fumé. O sea, probaste eso, pero no fue un vicio para ti. Y sí, exacto. O cuando tomo, por ejemplo, cuando se bebe alcohol, ya llevo 6 años acá. Nunca me he chocado, creo que el hablar, el hablar es fácil, ¿no? Pero yo puedo decir, bueno, pero que alguien me diga, si alguien me ha tomado una foto borracho en un bar, o ebrio, haciendo un show medio raro, y he bailado bastante, pero también creo que esos actos son los que hablan por uno, no mis palabras. Entonces creo que cuando uno toma sale a un bar, tiene que saberse comportar, al menos en nuestro caso, que somos una imagen de, yo cuento con el cariño de los niños, que no todos los artistas contamos con esa suerte y esa bendición. Entonces, a mí me dices, yo soy niñero, yo no soy niñero. ¿Te gustan los niños? No me gustan los niños. O sea, no es que no me gustan los niños, o sea, no soy niñero. A mis sobrinas son todas, yo doy todas. Ya. No lo pienso. Yo primero quisiera tener el corazón de mi papá, parecerme al menos un 10% de voz para recién ahí poder tener hijos. Porque la gente dice, me encantan los hijos, te encantan, tienes un hijo y detestas limpiarle el pañal, entonces ¿de qué hablabas? O sea, de que me encantan los niños, porque a ella puede encantar jugar con un niño, pero cuidar y criar un niño es diferente. Entonces, son dos cosas diferentes. Entonces, mira, a mí los niños creo que me nació quizá la química porque yo hacía teatro para los niños de la calle en Quito. Yo hacía para los muchachos de la Fundación del Muchacho Trabajador. Entonces, hice teatro para ellos. Y así trabajaba en la calle con ellos, a todas las fundaciones iba. Pero nunca fui que dije, no, yo voy a hacer un programa mañana que le gusta a los niños. Bueno, para nosotros del Combo fue rarísimo cuando nos dijeron, íbamos a los circos y los niños nos querían, los niños nos aplaudían, todos ellos decían, los niños nos están viendo nosotros. Y después nos dimos cuenta que el 60-70% del público que nos veía eran los niños. Y yo siempre digo que eso sí tiene un mérito grandote y es una bendición de Dios. Porque los niños es el público que tú no lo puedes comprar con marketing, con una marca. Al niño si le gustó el programa, le gustó. Y si no te llora y cambia de canal. A él no le puedes vender con marketing. Entonces se nos acabó el tiempo lastimosamente. Para terminar, ¿puedes dar algún consejito a los estudiantes de comunicación social en el ITV? ¿Algún consejo?
Consejo ninguno, solo Dios puede aconsejar con oración, creo. Un artista lo que sí puede ser es un reflejo, ¿no? El reflejo de la lucha, la gente decide a quién aplaudirle. Yo sí, lo único que puedo decir es que no nos creamos famosos nunca, porque la fama no nos pertenece a nosotros los artistas, le pertenece al público. El público decide a quién aplaudirle hoy, a quién aplaudirle mañana. Entonces no es que la fama es efímera, o sea, no. Simplemente no te creas famoso, porque la fama no te pertenece. Siempre ser humilde. Yo me creo quiteño porque nací en Quito y mi ciudad dice quiteño, pero famoso no, porque la fama no me pertenece. Entonces creo que eso es una ayuda bastantísima que podemos tener nosotros los artistas. Porque, la humildad, entonces. Porque ahí, sí, no sé si se llama humildad, no, yo no lo sé. Simplemente no creo en esa fama porque no me pertenece a mí. Creo que para mí el labor de ser actor es como ser ingeniero, como ser carnicero, ser lo que sea, y uno tiene que saber llevar. Gracias a Dios mi papá me dijo, sabes que haz lo que sea, menos pierdas tu dignidad. Sí, mientras tanto todo pan es bienvenido a la casa. Entonces yo creo que no me ha tocado bajar los pantalones, ni me ha tocado lamerle a nadie, porque nada, cada cosa, yo soy lo único que puedo decir a mi público y lo que yo siempre a mi familia y a mis mejores amigos, que cada cosa que lo he tenido, si me he ganado premios, o si mañana me he dado el aplauso de alguien, o si ahorita soy el conductor del programa número 1, que nunca imaginé serlo, lo he logrado, como te dije, sin perder mi dignidad, sin vender mi cuerpo, sin faltar el respeto a mi familia, sin dejar por debajo a nadie, sin pisotear a nadie. Simplemente he creído en que mis ganas, que se pueden traducir en talento, no lo sé, pero mis ganas de trabajar me han llevado acá. Yo sí le puedo decir que sí se puede, así como dice la frase de la expresión, sí se puede llegar a actuar, sí se puede llegar a triunfar, sí se puede llegar a tener éxito sin perder la dignidad, y que la familia siempre esté contenta, porque es duro decir mi hija o mi hijo, decirle ahí, pero no me pregunten cómo llegó, porque ahí sí me va a poner roja. Yo creo que eso sería lo peor para mi mamá y para mi papá. Entonces, como sí sé cómo llegué y mi papá sabe cómo llegué, creo que es el mejor premio. Porque mañana dejo de ser famoso, mañana me cortan la cara y dejé de ser famoso. Y mañana con qué se queda mi papá y mi mamá. Le va a dar vergüenza mostrar los 5 premios de TV que tengo, porque va a decir, chuta, yo sé cómo se ganó, mijo, mejor guardémoslos nomás. Pero creo que para mí es una suerte y eso es lo único que puedo decir. Consejo nadie, consejo sobre de arriba y abajo. Solo dignidad, chicos. Así que trabajarlo. Gracias, Jonathan, por haber poquito de tu tiempo. Mil gracias. Y ustedes, chicos, hasta la próxima. Gracias.